Bien, antes de iniciar con el estudio de la palabra de Dios, les invito a que tengamos un tiempo para orar. Hablemos con Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí nuevamente. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la vida, Señor, con el propósito de que te alabemos. Fuimos creados para ti, para tu gloria y para tu alabanza. Señor, en esta mañana permítenos poder honrarte, poder, Señor, venir con un corazón dispuesto ante ti, presentarnos, Señor, como dice tu palabra, como sacrificios vivos. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios muertos, de corderos, de animales, derramamiento de sangre. Pero ahora, Señor, tú deseas ofrendas vivas, sacrificios, Señor, que te honren, que te alaben. Y esto, Señor, a través de Jesucristo. Padre, te pedimos, Señor, que en esta mañana traigas luz a nosotros por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada día tener, Señor, tu verdad y poder vivir en ella, poder andar en tu luz, como es conveniente a tus hijos, como conviene, Señor, a todo aquel que invoca tu santo nombre. Padre, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos guía a toda verdad por medio de tu palabra y para darnos la formación que necesitamos y crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor, muchas gracias por esta mañana. Te pedimos, Señor, que des instrucción a nosotros, corrección, consolación, lo que necesitemos, Señor, que sea por medio de tu bendita palabra, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, les invito a que abran sus Biblias conmigo en la primera carta del apóstol Juan. Nos encontramos para el día de hoy en capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a darle entonces observación al texto, a la palabra de Dios. Vamos a estar mirando desde el versículo 14 hasta el 18. Dice así la palabra de Dios: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Lo primero que observamos en el versículo 14 es que ahora el autor, es decir, Juan, nos lleva de los ejemplos de odio y de aborrecimiento a las características del amor. Entonces empieza diciendo, nosotros, el mundo aborrece, pero nosotros amamos. En nosotros es distinto, es diferente. Y con este pronombre se contrasta el odio del mundo con el amor del cristiano.
Es un hecho destacable que cuando una persona es salvada, adopta una actitud totalmente diferente hacia la familia de Dios, para con los hermanos en la fe. Ahora dice, sabemos. Es una palabra que denota un hecho asegurado. Hay algo que no tiene duda, que es completamente cierto e indudable. Sabemos. Hemos pasado de muerte a vida. Decíamos el domingo anterior que el que odia, ¿de quién es? Del diablo. ¿Quién es el homicida? ¿Quién es aquel que asesina, que mata? El enemigo, el opositor, Satanás. ¿Sí? Quien odia está siguiendo las pisadas de su padre, el diablo. Pero quien ama, tiene la vida de Dios en él. Se ha manifestado Dios. Anda en la luz. Convertirse en cristiano equivale a resucitar de la muerte a la vida y del odio al amor. La muerte es del diablo, el enemigo de Dios, mientras que la vida es de Dios. Él es la fuente y el dador de ella. Muerte y vida son además dos esferas, dos elementos y dos esencias que proceden de dos fuentes. Entonces, si odiamos, somos del diablo. Si amamos, somos de Dios. Nuestro destino final y eterno, ¿qué era? ¿Cuál era? ¿Qué era lo que nos esperaba? La muerte, la separación total y definitiva de Dios. Pero Dios, que es bueno y rico en misericordia, nos ha dado vida en Jesucristo. Y la evidencia de cómo podemos deducir que hemos sido salvados, que tenemos la vida de Dios en nosotros, es porque en nosotros hay amor por la familia de Dios. Por aquellos que también han sido redimidos como nosotros. Es triste ver que en algunos lugares que dicen ser cristianos se ve muy poco amor. Hay muchos sitios que se hacen llamar iglesia de Cristo, pero usted va y solamente encuentra personas frías, personas ensimismadas, egoístas, indiferentes ante el dolor de los demás. Y eso es triste porque eso no es lo que el Señor pide de su pueblo, eso no es lo que Dios quiere de su iglesia. Los hermanos, ¿quiénes son los hermanos? ¿Quiénes son nuestros hermanos? Aquellos que tienen al mismo Padre espiritual y celestial, los demás hijos de Dios. No amar al hermano es permanecer en muerte, es rechazar el mensaje de Dios y es estar en tinieblas. Es seguir las pisadas del diablo, permaneciendo en muerte. Así que, mi amado hermano y amigo que me escucha en esta mañana, si usted siente odio, envidia, antipatía, repugnancia, fobia, aversión y resentimiento contra aquellos que son sus hermanos, es porque no ha conocido a Dios. No tiene la vida. La palabra permanece revela la condición espiritual de alguien que nunca ha cambiado. Es decir, que alguien siempre ha estado muerto y permanece muerto. No ha habido en él ninguna transformación. Entonces, mire cómo dice el versículo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15. Todo
todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Un corazón lleno de odio es el corazón de un asesino en potencia. Alguien que odia es alguien que dice, uy, si tuviese la oportunidad, si tuviese un arma, si pudiese desquitarme. Todo aquel que no ama, sino que aborrece a su hermano, es homicida. Entonces, odiar es equivalente a matar, a asesinar. Entonces no es tanto un acto abierto, sino una actitud interna del corazón. Y ahí podemos preguntarnos, ¿qué tanto amor tenemos por las personas? Y en especial para con nuestros hermanos en la fe. El odio es la semilla que conduce al homicidio, como mirábamos en el ejemplo de Caín. ¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? Lo decíamos el domingo anterior. Porque era del maligno y sus obras eran malas. Observamos, él era del maligno, era del diablo y sus obras eran malas. Por eso se llenó de resentimiento, de envidia, de frustración contra su hermano. Tal vez a los ojos del sistema el odio es muy normal. En el mundo usted encuentra que la gente odia. Y eso para el mundo es algo muy normal. Uy, es que a fulano de tal no lo puedo ni ver, lo detesto, lo odio con toda mi alma, dicen muchas personas. ¿Sí? Pero ese odio es un cáncer maligno dentro de usted que finalmente le destruirá. No permita que algo así afecte su vida y la de su iglesia. Ningún homicida tiene vida permanente en él. Y esto no quiere decir que tal vez un homicida no se pueda convertir a Cristo. Porque hay muchas personas que tal vez han cometido actos de asesinato y el Señor los ha salvado y los ha rescatado. Y ha hecho algo en ellos y se han convertido y han puesto su mirada en Cristo, han creído por la fe. Lo que quiere decir es que la persona que aborrece y odia es un homicida en potencia y que no está salvado. Eso es lo que está diciendo Juan acá. Dos cosas que se excluyen mutuamente: la luz y las tinieblas, el odio y el amor. Encontré una frase que me pareció importante traerla y es de Martin Luther King. Él dijo, la oscuridad no puede expulsar la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacer eso. Solo el amor puede expulsar el odio de nosotros. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El verdadero amor se conoce ya que se expresa con acciones. Cristo renunció a su propia vida por el bien de los creyentes y su sacrificio perfecto es la esencia del amor cristiano. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es el máximo ejemplo y la máxima expresión de amor. Y esa debe ser la vara que mide toda expresión de amor. Entonces, el amor cristiano, ¿cómo debe ser? Si debemos amar como Cristo amó y como Cristo ama, entonces, ¿cómo debe ser el amor cristiano?
un amor que lleva al sacrificio, a la entrega de uno mismo por los demás, como nuestro Señor lo ha hecho, probando realmente con su acto de amor lo que significa un amor desinteresado, extremo e incondicional. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De manera que es el Señor quien nos muestra el amor en su más alta expresión y nos da la medida de cómo debemos amar. Notemos que frecuentemente en toda la carta Juan designa a Cristo con el pronombre de Él. Continuamente Juan en esta carta, refiriéndose al Señor, está diciendo Él, Él, Él. Juan estaba tan lleno de Cristo que pensaba que decir Él, ya todos iban a entender de quién se trataba. Y en cierto sentido el amor es invisible, pero podemos ver su manifestación en la cruz del Calvario. ¿Alguien puede ver el amor? ¿Usted puede ver el amor que su madre tiene por usted? Pero sabe que lo ama. Sabe que lo ama. ¿Y por qué sabe que lo ama? Porque su mamá está pendiente de usted. Usted puede ser un viejo de 60 años, pero si su madre está viva, ella todavía se preocupa por usted, ella todavía lo llama, ella todavía le pregunta si comió, si desayunó, cómo está. Entonces ahí se sabe que hay amor. Se sabe que hay amor. Termina el pasaje diciendo, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nosotros también, como hijos de Dios, estamos llamados a practicar ese amor. Se requiere del creyente un amor que pueda llegar al sacrificio de sí mismo. Es un amor práctico, no teórico. Y la demanda es llegar al sacrificio de sí mismo. Y no estoy diciendo con esto que debamos inmolarnos, ni tampoco hacernos el harakiri, un ritual de suicidio japonés. No, no tenemos que llegar a ese punto de llegar y quitarnos la vida. No. ¿Qué debemos hacer entonces si realmente amamos? Desprendernos de las cosas que satisfacen las necesidades materiales de la vida. Debemos sacrificarnos por el bien de los hermanos. Caín es el ejemplo de aborrecimiento, que quita y mata a otros. Cristo es el ejemplo máximo de amor, que da, que pone su vida por el bien de los demás. ¿Cómo hemos de amar a quienes Cristo ha amado? ¿Cómo debemos amar a nuestros hermanos, a nuestra familia en la fe? ¿Cómo? Nuestras vidas deben ser un continuo regalo hacia los demás. Un sacrificio vivo para Dios y para los hermanos. Cristo puso su vida por nosotros, ahora nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En amor sacrificial, en amor desinteresado, en amor espontáneo que está dispuesto a dar y que rehúsa vivir como Caín. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El pasaje anterior sugiere lo máximo que podemos hacer por los hermanos. ¿Qué es lo máximo que podemos hacer? Dar la vida, entregarlo todo. Pero aquí, ahora, nos presenta lo mínimo que podemos hacer.
No es lo máximo, lo mínimo. ¿Y qué es? Compartir algo de lo que se tiene. Compartir. El que se hace consciente de la evidente necesidad de su hermano y de su, digamos, su necesidad, lo que la persona está pasando, tal vez por algún momento de dificultad, y sin embargo cierra contra él la puerta de su corazón y de su compasión, es alguien que está demostrando con esto que no tiene el amor de Dios, que no tiene el amor de Dios. Muchos cristianos que actualmente se han dedicado a multiplicar sus riquezas, hay entre los cristianos hombres que tienen mucho dinero, mucho, y deberían prestar bastante atención a este pasaje. Preguntarse, ¿cómo mora el amor de Dios en mí? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios cuando me cierro a la necesidad de los demás? Cuando no me importa si alguien está sufriendo, aguantando hambre, pasando necesidades, luchando por subsistir, y yo estoy en mi confort, en mi comodidad, solo me importa lo mío, solo me importa mi negocio, mi empresa, mis ganancias, mi economía, los demás, allá ellos. Recordemos que esto no es lo máximo, es lo mínimo. Es lo mínimo que podemos hacer. Entonces, actuar con indiferencia, frialdad y egoísmo ante la necesidad del hermano se constituye en una prueba de que el amor de Dios no está en esa persona. El amor debe expresarse con actos abiertos. No se puede esconder. Ese amor que da, que se sacrifica por el bien de otros. Ese amor genuino es evidencia clara de que hemos pasado de muerte a vida. Si recordamos cuando Dios vino a Caín, ¿qué le preguntó? ¿Qué le preguntó? ¿Cuál fue la pregunta de Dios a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Acaso soy el guarda de mi hermano? Se supone que tengo que hacer de guardián de mi hermano y velar por él, así como él vigila a sus ovejas. Se supone que tengo que ser el niñero de mi hermanito. Dice Caín, ese no es mi trabajo. Pero Juan nos está diciendo acá, ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. Es lo que Juan nos está diciendo. El cristiano que ve a otro creyente en necesidad y en vez de responder con ayuda, cierra contra él la puerta de su corazón, le da un portazo en la cara y le dice, no me importa lo que estás atravesando. Pregunta Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si baja la cortina, si sube el vidrio, para no seguir viendo el sufrimiento del otro. Es mucho más fácil orar por millones de personas que no ve, que ir y comprar una provisión para alguien que sí ve. Si queremos evitar la actitud indiferente y odiosa de Caín, debemos aceptar que somos los guardianes de nuestros hermanos. Somos guardas de nuestros hermanos. Y eso significa que estamos obligados a amar, cuidar, ayudar, orar, servir y entregar nuestros derechos y dedicar nuestro tiempo y ministerio. Y aún la vida si es necesario. Al mirar a la cruz donde nuestro príncipe de paz murió, allí nuestros fríos corazones se vuelven a calentar. Si miramos al Señor, si miramos
lo que Él hizo, su sacrificio de amor, si miramos la cruz y nos concentramos en Él, allí nuevamente nuestros corazones egoístas vuelven a sensibilizarse. Y decimos, wow, todo lo que el Señor hizo por nosotros, todo lo que ha hecho por nosotros para salvarnos, ¿cómo no podemos hacer algo por nuestros hermanos? Decidamos hoy no vivir como Caín en la ley de la autopreservación, sino en la ley de Cristo, que se da sin reservas, sin esperar nada a cambio. Versículo 18, y voy terminando. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta exhortación es un resumen tocante al deber de amar. Juan no se cansa de instar a los suyos a que practiquen el mandato del Señor. ¿Y cuál es el mandamiento de Cristo? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. La evidencia genuina del amor de Dios en nosotros consiste en lo que hacemos, no tanto en lo que decimos. Usted puede decir muchas cosas, usted puede hablar muy bonito, pero no es tanto lo que diga, es lo que hace. Se puede amar de dientes para afuera, expresando algo que no es cierto, o fingir algo hipócritamente por medio de las solas palabras. Sí, yo te amo. Muchos de dientes para afuera, muchos yo te amo, y le da un abrazo. Hermano, pero estoy en necesidad, ve en paz. Voy a estar orando por ti. ¿Sí? Voy a estar orando por ti. Pero eso no soluciona la situación del hermano. Eso no le ayuda en el momento. Se puede afirmar amar a alguien, pero si no se hace algo, ¿de qué sirve? El amor no es cuestión de sentimientos, sino de obras. Obras. Especialmente entre el mundo y la juventud, el concepto de amor es muy distorsionado y malentendido. ¿Qué cree la gente acerca del amor? ¿Cuál es el concepto que vemos que tiene la gente acerca del amor? ¿Qué dicen del amor? Siento mariposas en el estómago, dicen algunos. ¿Qué más? Ay, es que yo lo veo y me derrito. Me hace feliz. Yo lo amo porque me hace feliz. Algunas mujeres dicen, yo lo amo porque tiene 90 millones de dólares y 99 años. El hombre dice, yo la amo porque es 90, 60, revienta. ¿Sí? Pero es un amor distorsionado, es un amor malentendido, es un amor que ha llegado a creer que se trata solamente del sentimiento, de las palabras y peor aún de lo sexual. Mucha gente cree que el amor es solamente lo sexual. ¿Sí? Una noche de pasión. Comúnmente el prometido le dice a su pareja, te amo. Pero no lo hace con la actitud de dar, de sacrificarse, de hacer algo oneroso por el bien del otro, algo que de verdad le cueste, sino que lo hace esperando qué va a recibir. Ese es el amor eros, el amor interesado,
El amor que dice, yo te amo, pero ¿qué me vas a dar? ¿Qué puedo esperar de ti? En lugar de ser un amor sufrido, desinteresado e incondicional, la gente busca amar egoístamente, con limitaciones y beneficios según sus propios intereses. Ese es el amor que vemos, y eso es lo que generalmente escuchamos acerca del amor. Pero la gente que no teme ni honra a Dios es especialista en amar de palabra y de lengua. Especialistas en amar de palabra y de lengua, porque ninguno que dice te amo está dispuesto a entregar su vida por el bien del otro, a meter la mano al bolsillo y decir cuánto necesita, ¿sí? No, eso no lo hago. Yo lo amo, pero hasta allá no llego. Y no estoy diciendo con esto que condenemos las palabras amables que sirvan de aliento y de consuelo. Entonces debemos ser déspotas, ¿sí? No, el amor no consiste en palabras, ¿sí? ¿Sí? Ser fuertes, a toda hora hablar rudo, como si fuéramos militares. No. El amor también se debe expresar con palabras, pero palabras que vayan respaldadas ¿con qué? Con hechos, con acciones, con realidades, con verdad. Por eso dice aquí Juan, de hecho y de verdad. Lo que tenemos aquí en este pasaje es otro caso de aquellas cosas que hablan más. En este caso, las acciones hablan más que las palabras. El amor no debe ser solo cosa de términos afectuosos, debe manifestarse con acciones reales de bondad y de compasión. Que Dios nos guarde de tener un amor teórico, de labios solamente. Que Dios nos guarde de decirle a alguien, te amo, pero no estar dispuesto a hacer nada por esa persona. Eso no sirve, eso es vano. Que Dios nos guarde para que no caigamos en esa clase de cosas. Y termino con esta ilustración que encontré y me pareció válida traerla en esta mañana. Una bella princesa estaba buscando consorte, es decir, alguien con quien casarse. Nobles y ricos pretendientes llegaban de todas partes con maravillosos regalos, joyas y presentes. Entre los candidatos se encontraba un joven plebeyo que no tenía más riquezas que el amor y la perseverancia. Cuando llegó el momento de hablar, dijo, princesa, te he amado toda la vida. No soy un hombre rico, soy alguien pobre y no tengo tesoros para darte. Te ofrezco mi sacrificio como prueba de amor. Estaré 100 días sentado bajo tu ventana, sin más alimentos que la lluvia y sin más ropas que las que llevo puestas. Esa será mi dote. Y la princesa, conmovida por semejante gesto de amor, decidió aceptar. Tendrás tu oportunidad y si pasas esa prueba, me desposarás. Así pasaron las horas, los días, y el pretendiente permaneció afuera del palacio, soportando el sol, los vientos, la nieve, el hambre, las noches heladas, sin pestañear, con la vista en el balcón. Aquel valiente siguió firme en su empeño, sin desfallecer un momento. De vez en cuando la cortina dejaba ver la figura de la princesa que con un gesto y una sonrisa aprobaba la faena. La gente del lugar hicieron apuestas y algunos optimistas comenzaron a planear los festejos. Pero al llegar el día 99, cuando faltaba una hora para cumplirse el plazo,
ante la mirada atónita de todos los asistentes y la perplejidad de la princesa, aquel joven se levantó y sin dar explicación alguna se alejó lentamente del lugar. Unas semanas después, mientras deambulaba por un solitario camino, un transeúnte lo alcanzó y le preguntó a quemarropa: ¿qué te ocurrió? Estabas a un paso de lograr la meta. ¿Por qué perdiste esa oportunidad? ¿Por qué te retiraste? Y con profunda tristeza y lágrimas mal disimuladas, el plebeyo contestó en voz baja: la princesa no me ahorró ni un día de sufrimiento, ni una hora siquiera. No merecía mi amor. Si el amor no se manifiesta con acciones, aunque sea como metal que resuena o címbalo que retiñe, no es más que ruido, vano y sin provecho. Nuestro amor debe corresponder al amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo manifestado en la cruz del Calvario. Si no, no sirve para nada. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Cuán importante es, Señor, que aprendamos a amarnos como tú quieres, porque tú dijiste, Señor, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que tuvieseis amor los unos para con los otros. Señor, tal vez hemos sido indiferentes, hemos sido desinteresados, egoístas. No hemos visto la necesidad del otro, Señor, y si la hemos visto, hemos cerrado nuestro corazón de un portazo. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, para que podamos tener ese amor que tú deseas, que podamos vivir en tu amor y de esa forma, Señor, darlo a conocer. Ayúdanos, Padre. Señor, ayúdanos porque tenemos la tendencia a ser egoístas, a estar ensimismados, a solo pensar en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, Padre, y que perdone, Señor, el pecado de no amarnos, Señor, porque sabemos que el odio es del diablo y el que odia, Señor, es aquel que como Caín ha seguido las pisadas del maligno. Señor, si hay odio en nosotros, ayúdanos a perdonar para ser libres. Ayúdanos, Señor, a amar, Señor, porque ese es el mejor testimonio, Señor, que podemos dar a los de afuera. Señor, muchas gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje en este día. Te pedimos que nos ayudes a vivirlo para que hagamos la parte que nos corresponde, Señor. Ya tú nos has hablado. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a nosotros a hacer la parte que nos toca, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.